esa sensación de descubrir algo era algo que me generaba como mucha ilusión. Para mí hoy ser multidisciplinar es un valor agregado. Bienvenidos a Circuitos Inusuales, un podcast de Yuki donde conversamos con hacedores creativos sobre los estímulos, desafíos e interrogantes que los trajeron hasta acá. Porque como nos gusta decir, la creatividad tiene su propio recorrido. Mi nombre es Josefina Rodríguez Egaña, fundadora de Yuki y anfitriona de este nuevo espacio que tanto nos entusiasma. Yuki es una comunidad y agencia creativa que reúne el talento de esta generación. Busca ser plataforma de expresión cultural y de exploración de ideas, promoviendo la búsqueda constante y la colaboración como forma de hacer. Vic Tolomei es curadora de arte y directora creativa. Es cofundadora de Viralizar Arte y embajadora del Museum District, el primer museo del metaverso. Entre los diferentes proyectos actuales en los que se encuentra, es la directora creativa de Revolver. En este episodio, Vic nos comparte cómo fue armando su recorrido bloque a bloque, saliéndose del traje convencional de curadora de arte y de las paredes de un museo, para descubrirse con curiosidad y confianza cada vez más o mejor en la multidisciplina y en la variedad de proyectos. Con ustedes, Vic Tolomei. Hola Vic, gracias por venir. No, ustedes, re lindo que me invitan. Vamos a empezar con la primera pregunta que hacemos siempre, que es ¿de dónde venís? Vengo de una familia, somos 4 hermanos, madre artista, hizo de todo. Mi mamá, bueno, escribió, poeta, daba clases de arte cuando yo era chiquita en mi casa. Fue la que siempre nos llevó a museos, la que trajo data diferente, astrología, tarot. Y padre economista. Tengo una hermana gemela y después tengo 2 hermanos más grandes. Y una familia bastante tradicional, pero con esta data que te digo de mi mamá que estaba bueno, ¿no? Porque rompía un poco por ahí con esa estructura más de familia con ciertos pasos que hay que hacer. Esto, ¿no? Ir a un colegio, terminar, ir a una universidad, hacer como ciertos pasos. Que en mi caso yo me animé a romper con eso. Así que mucha data también de naturaleza, mucho deporte. Mi papá siempre es muy deportista, trajo siempre la data de esto, ¿no? De cuidar el cuerpo, de ejercitar. Nos íbamos de vacaciones, se metía a hacer windsurf, surf, todo lo que podía hacer lo hacía. Y eso estaba bueno también, como mucha data de contacto con la naturaleza. Que estaba bueno, me acuerdo de esos viajes, por ahí nos íbamos, al sur, viajes eternos en auto, que un poco te embolabas, y mi papá siempre poniendo música y hablándonos de música, y mi mamá, tirando data de la naturaleza. Así que una re linda familia, re linda infancia. Qué lindo. Sí, y bueno. ¿Para no estudiaste, terminaste colegio? Sí, yo terminé el colegio, me fui a vivir, ni bien terminé, me fui a vivir a Madrid. Mi papá se había ido un año antes, fue justo la crisis del 2000, yo me fui en el 2003 igual. Y terminé el colegio y me fui a vivir a Madrid. Y ahí me quedé 2 años. Y un poco en la búsqueda ahí, ¿no? Como adolescencia, cambiando de país, animándome un poco también a explorar, a ver qué me pasaba a mí en otra ciudad. Por dónde me quería mover. Estaba bueno también esto de, a veces cuando cambias en una etapa así tan determinante, ¿no? Como es la adolescencia, terminar el colegio, que por lo menos en mi caso yo tenía muy claro por dónde ir. Y estaba bueno esto de poder cambiar de ciudad y de pronto redescubrirte, ¿no? Y ver si todo esto que, te definía o que me definía en ese momento era lo mismo que me sucedía en esa ciudad. Uh-huh. Así que fue una re linda experiencia la de cambiar en ese momento de mi vida a otra ciudad. ¿Tu viejo se fue primero y después lo siguieron todos los demás? O sea, no, ¿cómo fue? Se fue mi viejo, después se fue mi mamá. Yo tengo pésima memoria, pero mi viejo se fue primero, después creo que al año o a los meses se fue mi mamá, fue justo el último año de colegio. Y nos quedamos, me quedé viviendo con mis hermanos y yo terminé el colegio y me fui a Madrid con ellos. Me fui con mis 2 hermanas que estuvieron 6 meses, no se sintieron tan cómodas en Madrid y se fueron. Yo me quedé. Y me quedé 2 años. ¿Y ahí te separaste por primera vez de tu gemela? Sí. Wow. Sí. ¿Fue significativo o no? ¿O muy natural? Yo no lo viví con dramatismo ni me resultó traumático.
aparte de nada, hablábamos, estábamos conectadas y también, bueno, pasaban cosas lindas en esa separación, ¿no? Como de pronto darte cuenta de esa conexión o, no sé, estas cosas que pasan con los gemelos y las gemelas que estás conectada a otro nivel. Eh, Así que no, para mí no fue un drama, Bien. ni en pedo. Y bueno, esto que te decía, fue una muy linda experiencia, fue una experiencia de redescubrirme en esa ciudad, de darme cuenta que lo mío iba por el mundo del arte, la cultura. ¿Cuándo lo supiste? Yendo un poquito más atrás, como de chiquita dijiste quiero dedicarme a esto o cómo. De chica quería ser arqueóloga, como que me gustaba, creo que igual, nada, todos los niños y las niñas en algún momento flashean con los dinosaurios, ¿no? Es como que es una historia bastante flashera. Y esto de descubrir, a mí me entusiasmaba mucho, como de pronto estaba, no sé, en algún lugar y me imaginaba que excavando iba a encontrar algo. Y esa sensación de descubrir algo era algo que me generaba como mucha ilusión. Y creo que hay algo de eso en la curaduría también, ¿no? Como esto de descubrir y de entrar en contacto con algo que está ahí y que vos por ahí de alguna forma lo podés poner como en evidencia. Em, Cuando descubrí que iba por ahí, fue medio como a los 14, los 15, donde empecé a escuchar mucha música y empecé a ir a ver recitales. O sea, a mí no me gustaba tanto por ahí ir al boliche, me gustaba más ir a ver recitales. Y empecé a entrar en contacto con todo un universo y todo un mundo del under. Y me empecé a meter en recitales, no sé, Cemento, bueno, mucho del under, El Dorado, Whisky a Go Go, como lugares muy característicos de esa escena. ¿Y bandas cuáles? ¿Tipo No, cuáles? me gustaba mucho el punk. Ujú. Empecé por ahí, punk, hardcore, pero todo nacional. En ese momento no había plataformas. Claro. No, es como, era distinta la forma en la que te llegaba la música. Por ahí te prestaban un CD o te recomendaban algo. Sí podías bajar música. No me acuerdo si era Napster o algo Sí, de sí, eso. Winamp, alguno de esos, no sé. Sí, algo de eso, puede ser. Y tampoco nada, no, o sea, no es que podías entrar en contacto con bandas de una manera muy fácil, era si te recomendaban, te pasaban data. Así que yo conecté mucho con lo nacional. Después empecé a escuchar algo como, no sé, bandas más, no sé, Los Ramones, ponele. Y acá, bueno, van todas las bandas, fui a ver todas, no sé, desde Fan People, Flema, Cadena Perpetua, Ataque, miles. Iba, o sea, era algo muy lindo porque vos ibas a los recitales y cuando salías estaban, bueno, los panfletos y ahí te enterabas de los próximos Claro, shows sí. o en el sí. Em, y bueno, y ahí entré en contacto con todo un mundo que a mí nada, me partió la cabeza, que era el mundo de la música, todo lo que pasaba alrededor de la música en esa escena. Había, bueno, desde bajadas políticas hasta propuestas artísticas, los discos, los artistas que trabajaban con esas bandas, los iluminadores, los que hacían las puestas, todo eso a mí me encantó. Entonces entré medio que por la música y, y dije, bueno, acá hay algo, no sé, si quiero hacer yo música, si quiero ser diseñador, como que no sabía bien, pero iba por ahí. Y cuando me fui a vivir a Madrid a los 18, me pasó que me encontré, o sea, con ese mismo mundo, pero lo descubrí allá. Entonces empecé a ir a ver bandas ahí, bueno, en teatro, iba al teatro, laburé en un teatro, uno de mis primeros trabajos ahí fue en musical, en Mamma Mía, como en un teatro mega en Madrid. Entonces, nada, entré como a ese back y dije, wow, esto es una locura. Y ahí me fui dando cuenta que había algo. Entonces empecé y dije, bueno, estudio cine porque quiero hacer videoclips. Hice videoclips. eh, Me di cuenta que no iba por ahí. Volví a vivir acá y dije, bueno, ¿qué hago? Estoy como medio en la búsqueda. Bueno, voy a trabajar en una galería de arte, a ver qué onda esto. Quiero entrar en contacto con eso. Empecé a trabajar en una galería de arte, en el medio haciendo un millón de proyectos, siempre autogestionando. A mí siempre me gustó hacer. O sea, tengo una intriga de algo, no sé, quiero hacer videoclips, los hago. Quiero tocar el bajo, toco el bajo. Como que voy teniendo inquietudes y voy viendo a ver si es por ahí. Y empecé a trabajar en la galería de arte y dije, bueno, va por acá, me gusta esto, ¿qué puedo estudiar? Y estudié la carrera de curaduría y gestión cultural. Ok. ¿Cuántos años tenías ahí más o menos? Yo creo que debía tener 23, porque sí, por ahí 22, ya que terminé la carrera, es una carrera de 5 años, a los 26, ponele. Pero como yo ya venía laburando, Claro. como que
el estudiar una carrera fue como algo secundario. Exacto, le quitaste el peso de como, bueno, ahora con el diploma, ¿qué voy a hacer? No, yo lo entendía, primero me entusiasmaba la idea, a mí me gusta aprender, entonces me entusiasmaba la idea también de ver de qué iba esa carrera. Pero también entendía que ese título me podía funcionar como un ticket de entrada a ciertos ambientes o ciertos circuitos. Entonces lo entendía más como una herramienta y dije, bueno, si esto me sirve, lo hago. Perfecto. Y lo hice mientras laburaba en la galería de arte, laburaba de día, estudiaba de noche y en el medio fui creando proyectos. Siempre estaba autogestionando, armando proyectos propios, escribiendo para algunas revistas de arte. Como que me mantuve siempre muy activa. Te lo escucho contar y parece muy fluido, como que una cosa te fue llevando a la otra y también al no quedarte quieta, propiciaste, digamos, ese dinamismo. Pero mirando para atrás, ¿sentís que hubo algún punto de inflexión, ya sea vocacional o de perspectiva o de intención, que hoy mirando para atrás digas, este fue un punto de quiebre para mí? Yo creo que el punto de quiebre, o sea, hay como varios puntos de quiebre que puedo identificar. Em, Hay algo, hago un paréntesis igual, hay algo de esto de que fue fluido, que es real, o sea, yo fui como avanzando, bueno, poniéndome metas y ahora voy acá, bueno, voy ahí, ahora voy acá, como que siempre tuve claro no claro, o sea, lo fui armando en el camino, pero bueno, entendía que tenía que hacer ciertas cosas para aprender y para fortalecer un poco mi impronta como curadora. Pero creo que el momento en el que empecé a curar el espacio de arte del ICBC, que es un banco, ahí hubo un cambio, porque yo venía de hacer un montón de proyectos propios, de estar haciendo proyectos independientes, trabajando en una galería de arte, pero de pronto entré en contacto con un mundo corporativo, de un banco, que aparte viví como el cambio, porque primero era el Standard Bank, que lo compró la ICBC, entonces como que yo vi toda esa interna y ahí hice un cambio madurativo, y en donde aprendí eso, a gestionar un espacio, a curar un espacio, a lidiar con personas que no necesariamente venían de mi mundo, sino de un mundo re diferente, y creo que ahí entendí un poco, bueno, esto, ¿no? Como cómo hacer para poder seguir haciendo lo que me gustaba y articulando con espacios y con personas que no necesariamente hablaban mi mismo idioma. Creo que ahí sí hubo como un quiebre y también eso siento que me posicionó desde otro lugar, porque una cosa es estar haciendo o activando en la cultura independiente y otra cosa es estar activando espacios que ya tienen otro, como nada, están ubicados en otro Sí, circuito, en otro sí, sistema. total. Y ahí creo que hubo un punto de inflexión y además un poco lo que apareció ahí es que yo estaba funcionando como puente entre artistas que estaban siendo o que no estaban muy integrados a ese circuito más tradicional del mundo del arte, llamémosle artistas urbanos, porque medio que entré por ahí también, y hacía puente entre esos artistas y artistas que sí estaban más contemplados dentro de ese circuito. Entonces eso para mí también marcó una forma más que una forma, casi un statement, ¿no? De tratar de que cada cosa que haga funcione como un puente para abrir nuevas Sí, puertas, ¿no? Y como un propósito, una intención de tu impacto en tu rol. sí, que creo que eso es un poco como esto, si tuviese que definir como en una palabra mi statement como curadora o como directora creativa, tiene un poco que ver con eso, con... Está buenísimo. Sí, se ve en lo que haces. Está buenísimo que vos puedas, mirando para atrás, ubicar cuando te pasó eso que te sensibilizó, ¿no? Porque hay un momento donde uno lo siente y anuda. O también te puede pasar primero la teoría y después verlo cuando se plasma en la práctica, pero cualquiera de las dos, de las dos formas es interesante cuando eso se siente como check. Sí, acá hay algo que me interesa preservar o conectar con esto. Y Está también buenísimo. la responsabilidad, ¿no? De asumir la curaduría de un espacio así, como que bueno, ya hay como otra responsabilidad, ¿no? ¿La curaduría era de un espacio físico? Sí. Ok, O sea, el banco tenía su fundación, que todavía la conserva, pero se mudaron, era una casa en Juncal y Riobamba que tenía la galería de arte. ok, claro.
Entonces yo armaba los programas anuales con muestras y Qué fascinante. sí, estuvo bueno. ¿Hay algún proyecto que, además de esto en lo que es curaduría de arte, cómo se te fueron abriendo las puertas hacia otros roles que hoy desarrollás? ¿Cómo fue ese ir abriendo? Como que supongo que no es que pasaste de una a otra, sino que fuiste sumando capas, ¿no? Yo creo que un poco lo que me pasó es que cuando decidí estudiar la carrera de curaduría y gestión cultural con esa idea y ese sueño de activar en el espacio cultural, llamémosle museos, galerías, fundaciones, lo que me pasó es que hice todo ese recorrido, ¿no? Curé una fundación, hice muestras en galerías, trabajé en un museo y me di cuenta que en realidad ese mundo del arte a mí me quedaba un poco chico, en el sentido de que necesitaba un poco más que lo que ese mundo del arte tenía para darme. Y también me di cuenta que, creo que hoy lo sigue siendo, que es que de afuera se veía genial, pero de adentro no era tan genial, ¿no? Como pocas posibilidades, pocos recursos también. Y entonces dije, bueno, acá no me puedo quedar, yo necesito más. Y también empezó a pasar que mi perfil se hacía interesante para marcas, porque en esto de autogestionar y de llevar a cabo proyectos independientes, siempre necesité marcas para financiar esos proyectos. Entonces me podía vincular súper bien en ese territorio también, ¿no? Como entendía la necesidad de las marcas y podía hablar en el idioma de las marcas también, sin descuidar mi propósito como curadora o como directora creativa y sin descuidar el interés de los artistas. Y bueno, empecé a trabajar con marcas, me contrataban para hacer proyectos, para hacer, no sé, eventos, no sé, cosas como muy puntuales, y en un momento me llegó una propuesta del Grupo Campari para curar una de sus marcas, que era Chinar. Y ellos tenían un objetivo muy claro, que era que Chinar se convierta en una marca, como una marca cultural. Y tardé 2 años en decidir que sí. ¿En serio? Sí. ¡Wow! Sí, porque me costaba mucho visualizarme en esa estructura, un grupo, un grupo italiano, una marca global, con todo lo que se implicaba a nivel cambios de hábitos en términos de mi propia forma de hacer las cosas. Entonces, bueno, estaba como con dudas y no lo tenía tan claro y tardé, sí, 2 años. Bueno, cuando acepto, obviamente negociando, ¿no? Condiciones y explicando también mis formas de trabajo, me encontré con esto como más lo que descubrí, ¿no? También de derribar esos prejuicios que uno tiene de trabajar con la corpo o trabajar con las marcas. Descubrí que en realidad es un mundo de posibilidades, porque puedes generar proyectos interesantes que sirvan a la marca, pero también puedes aportar un montón a la escena de la cultura. Entonces, bueno, ahí armé un programa cultural que se llamó Avala Chinar, que apoyamos a espacios y a proyectos independientes en todo el país. Ahora no me acuerdo el número, pero fueron muchos proyectos. Eh, bueno, y varios hoy y proyectos de distintas índoles, no solamente artes visuales, era cultura independiente. De pronto era un proyecto editorial, un proyecto musical. Bueno, mis épocas de local. El local Avala Chinar fue una reayuda para nosotros. Con ese apoyo armamos la galería. Y hicimos todas las muestras que hicimos y bueno. Y bueno, nada, descubrir eso y entender esto, ¿no? Que podés ocupar un rol, digo, desde mi práctica curatorial, yo podía también trabajar en una corporación y eso obviamente también implicaba incorporar nuevas formas de hacer las cosas, nuevas herramientas, y ahí empecé a descubrir otros roles. Como que la curaduría es la práctica, la forma en la que yo hago las cosas, pero después voy tomando otras formas, ¿no? En ese momento yo era curadora de una marca, pero técnicamente estaba haciendo la brand manager de una marca. Claro, total. Como directora creativa, lo mismo. Entonces, lo que creo que es que, es eso, mi práctica y mi forma de hacer las cosas están empapadas por la práctica curatorial, pero después puedo tomar otras formas. Y yo creo que eso es algo interesante en mi forma de hacer las cosas también, ¿no? Hace poco me pasaba que alguien del mundo del arte así muy
sharp, ¿no? Me decía, ay, yo no sé bien lo que vos hacés y siempre es como que me confundo y lo que se podría interpretar como un palo para mí fue algo, estuvo buenísimo que me diga eso, porque me parece que es un valor agregado, un diferencial en mi caso, ¿no? En mi forma de hacer las cosas. Me gusta que no se me identifique únicamente con un rol, ¿no? Sí, hay formas de... Hay personalidades y yo creo que también es, bueno, en Yuki alentamos mucho esa cosa de cuando los bordes de un rol están porosos que se contagian de otros colores. eh, si los mirás desde un lugar muy académico, muy rígido, es confuso, ¿no? Esa confusión de querer poner blanco sobre negro, de delimitar. Y que cuando uno está más pichón o medio inseguro te puede generar como eso, te puedes sentir como una crítica, como esa confusión del otro se te vuelve a vos como falta de identidad, ponele, o falta de, no sé, de potencia, cuando en realidad es algo espectacular. Se nota que digo, cuando decías más temprano que siempre te mandaste a hacer las cosas que te llamaban la atención. em, Digo, hay algo de, vos me dirás si es así o no, como cierta confianza en vos, que esto, que no se te vuelva o muy lejano una posibilidad, sino algo más accesible, de decir como, che, quiero tocar el bajo, voy y lo hago. em, Sumado quizás a una capa de simpleza, ¿no? De como, bueno, para tocar el bajo no quiere decir que voy a ser Sí, la bajista de los Strokes, sino que es tocar el bajo, ¿viste? Y esto, y que lo que otro te puede devolver como, che, qué confuso lo que haces, no entiendo bien qué haces, eh, no, no repercuta en vos como que habla de vos, sino como esta cosa es del otro, ¿no? Como algo medio distante en eso que está bueno. Que muchas veces nos pegoteamos un poco a eso, ¿no? sí, yo creo que también hay como, tal vez hay una bajada cultural, ¿no? Esta frase de que mucho abarca, poco aprieta, que creo que no es correcta. O sea, podés abarcar un montón de cosas y también se trata de esto, ¿no? De armar equipos, de cómo gestionás esas muchas cosas. Obvio, sí, no es para todos, pero creo que se puede. Es como que para mí hoy ser multidisciplinar es un valor agregado y también es una decisión de vida. Yo creo que no podría estar haciendo siempre lo mismo. No, Sí. no me sale así, Sí, ¿entendés? sí. Sí, incluso cuando vos te ves, te observas a vos mismo y te das cuenta que ya el circuito más formal del arte, digamos, del mundillo del arte, te empieza a sofocar un poco, te empieza a quedar chico, te empieza a no representar, digamos, de una manera y necesitas eh, ir como picoteando en otros espacios para que ese oxígeno exista. Ya ahí habla de quién sos, de algo como más, eso, más multidisciplinar, más variado, más colaborativo, no tan como que cuando las disciplinas se vuelven muy rígidas en su especie, se vuelve medio snob, ¿no? O sea, se genera esa cosa de exclusividad que lo hace más cerrado. ¿Y cómo pasabas hoy sos directora creativa de Revolver? ¿Cómo sucede eso? Em, Revolver es, bueno, la marca es de Nacho Cataño y de Ana Tolomei, mi Ok, hermana gemela. tu gemela. Sí, que además somos socios porque Revolver tiene una plataforma gastronómica que es la cafetería, donde somos socios. Eh, y siempre estuve vinculada a Revolver porque es un proyecto que vi nacer prácticamente y desde siempre colaboro con Revolver. Y estoy como parte del equipo, lo Claro, se formalizamos. formalizó con un título, con un Sí, cargo, digamos. sí, pero igual también eso implicó obviamente asumir una responsabilidad, ¿no? Con Revolver. Em, Así que bueno, se fue dando así y ¿Hace bueno, cuánto tiempo? 2 años, Ok. formalmente 2 años. Y también es un proyecto y es una plataforma que me permite explorar como nuevas formas, ¿no? Esto de descubrir, por ejemplo, un mundo con los desfiles. Hago todos los desfiles de Revolver
y me encanta. O sea, descubrí, viste, ahí Sí. una Bueno, un nueva... mix de puesta en escena con, Total. con curaduría, con, Sí, con todo. Sí. colaboración con otras disciplinas. Es como, es Sí, algo performático, sí, recontra. teatral, en donde tenés que pensar un montón de cuestiones que son muy parecidas a una muestra. Total. Con un factor diferente que es esto, ¿no? La puesta en escena. Em, y ahí descubrí un mundo genial. Y también esto, ¿no? Como me permite explorar distintas formas de hacer y de activar una marca, ¿no? Como expandir un poco los límites de lo que es una marca de ropa, que a mí me encanta. Entonces, empezar a pensar otras verticales dentro de lo que es la ropa, ¿no? Colaboraciones con artistas, con otras marcas, con proyectos que nada tienen que ver con la industria de la moda. ¿Cómo lo explicás para alguien que no sabe, como en estos diferentes sombreros que vos tenés? em, te los tiro todos juntos así no me los olvido. Qué es ser curadora? ¿Cuál es el rol de una directora creativa? ¿Y qué es la autogestión? Ok. Bueno, arranco por si es ser curadora. Obviamente hay un montón de definiciones como formales, ¿no? Y así muy técnicas de lo que es la curaduría. Siempre lo trato de explicar de manera muy simple porque me doy cuenta que nadie sabe lo que es una curadora ni un curador. Y básicamente, o sea, un curador o una curadora lo que hace es acompañar eh, procesos creativos de artistas o de instituciones y concretar en lo que es como lo más concreto, que es una muestra, que es pensar, bueno, ¿cómo voy a contar esa historia o del artista o de la institución en una muestra? Bien. Y eso implica un montón de cosas, no solamente, bueno, esto, pensar qué obras van a ir en esa muestra, qué iluminación va a tener, qué relato va a tener la narrativa de esa muestra, cómo se le acerca eso a la audiencia. Em, Eso es como lo que hace un curador o una curadora en una institución o con un artista, ¿no? Como acompañar y darle forma a esa historia que se cuenta a través de obras de arte o a través de prácticas artísticas. Em, yo hago eso, pero con proyectos varios. O sea, lo que hago es pensar cuál es la mejor forma de contar esa historia con las herramientas, los soportes, los canales, los recursos que tengo eh, a disposición. Entonces, para mí la curaduría se trata de esto, de poder descubrir esas gemas que hay detrás de los proyectos, detrás de las personas y buscar la mejor forma de acercar esa historia o eso que hay para contar a la audiencia o a la comunidad a la que te querés vincular. Por eso creo que la curaduría puede trascender como las paredes blancas de un museo y es una práctica que puede servir para aplicar en otro tipo de proyectos. Em, y la dirección creativa es un poco eso, en el sentido de que estás trayendo eso, ¿no? Como un input o una forma de hacer las cosas. eh, pero la diferencia es que, bueno, que en realidad no es una diferencia, es bastante parecido. Lo que haces es, o lo que hago yo, por lo menos como directora creativa, es, bueno, buscar esto, ¿no? ¿Qué es lo que quiero contar? ¿Cómo lo voy a contar? ¿Cuáles son los territorios donde lo voy a contar? En Revolver, por ejemplo, lo que hago es, tenemos una colección o una futura colección, entonces empiezo a pensar cómo puedo conceptualizar esa colección, cuáles son esto, ¿no? Como las herramientas desde el punto de vista narrativa que tengo para contar esa colección. Le traigo esta data, ¿no? De, bueno, la historia, y después de esa historia lo que hago es bajar, bueno, campañas, estrategias de comunicación, estrategias de activación, colaboraciones, el desfile mismo. Entonces es intentar como, nada, darle un tratamiento, ¿no? Como más esto, curado, sensible, creativo, a- en este caso a la marca Revolver. Pero eso mismo lo hago con otros proyectos también. Ahora hace mucho que tenía ganas de empezar a hacer eso, pero en shows. Como que tengo muchas ganas de meterme en un vivo Bien. y diseñar un poco lo que pasa en un show. Eh, y bueno, así también me pasa mucho eso. Voy pensando como en próximos proyectos y se me van presentando esos proyectos. Es como que, obviamente que también lo voy buscando
pero no es que me lo pongo en agenda y empiezo a llamar. No, o sea, empiezo a prepararme para eso y cuando estoy lista aparece. Y ahora estoy trabajando con Mariano Mellino, que es un DJ, y bueno, empecé ahora a meterme un poco en la dirección creativa de esto, ¿no? No solamente cómo comunica, sino también cómo es su experiencia de vivo. Y pues son shows, Mariano hace shows para, no sé, 15.000 personas, 20.000 personas, son shows grandes. Sí, sí. Me encanta que de vuelta ahí aparece como, como algo muy habilitado tuyo a meterte, a explorar diferentes plataformas, formatos, lo que sea, como confiando en vos, que está buenísimo. Además de que obviamente hay algo de un recorrido ya hecho que te da cuenta de que, bueno, algunas cosas, algunas palmaditas en la espalda ya te diste, ¿viste? Y como que uno aprende a Me confiar. equivoqué 1000 veces, Sí, y todavía me sigue pasando. Sí. ¿Qué dirías vos que es, qué dirías vos que es un tipo, algo que te frustra o un error? ¿Qué considerás hoy un pifie? Como ya sea en un proyecto o en tu rol en relación a un equipo o a un resultado. Bueno, hay errores como muy concretos que tenés, o sea, una idea y cuando realizas esa idea muchas veces hay diferencias, ¿no? De eso, cómo te lo imaginaste a cómo lo ejecutaste, muchas veces pasa. A veces pasa que es mejor, o sea, ese error se convirtió en un hallazgo y en algo que hizo que el proyecto esté mejor y muchas otras veces no. Y a mí eso me frustra cuando tengo una idea y la ejecuto y no sale como quería, un poco me frustra. Y también intento como aprender a, tener cintura y decir, bueno, ¿cómo incorporo este error? No solo para el futuro, sino también para ver si de pronto de acá sale algo más interesante. O sea, no me molesta el error. El error me gusta en cierto punto, pero un poco me frustra. Y cuando aparece la frustración, tengo que acomodarla. Claro, sí, con eso no haces nada, Sí, básicamente. me enrosco, estoy como trabada y después digo, aflojada y que venga. Recibilo, sí. Porque hay algo también de todo esto que contás de tu rol que tiene que ver mucho con el olfato, ¿no? Con lo que vos olfateás como tipo, che, acá hay algo que está bueno, che, hay que darle bola a esto, que se conecta con lo que podríamos decir la intuición. Y a su vez, a medida que vas, laburando con equipos de trabajo y demás, aparece todo lo que el otro trae o exige o propone. ¿Cómo vas como balanceando esto de decir, che, no, yo vi esto, tengo que ir tengo que avanzar con esto que yo veo y cuando dejas que a tu idea la toqueteen en el buen sentido otros, ¿no? Es un re tema, o sea, Sí. bueno, hablábamos de astrología, luna en Capricornio, entonces es como que soy un poco testaruda y es un aprendizaje el trabajar con equipos, el aceptar cuando traes una idea y no pica, o cuando traes una idea y se empieza a deformar, ¿no? Como mis primeras reacciones no son buenas, son como de, viste, agarrarme y aferrarme a eso y obviamente lo trabajo internamente, respiro y digo, bueno, a ver, para escuchar. Pero es un tema, o sea, es uno de los puntos, podríamos decir, negativos que tengo a nivel trabajo. De hecho, eso es muy acuariano también, aprender a escuchar y hacer con otros y hacer en la diferencia que a mí me recuesta también. Soy Total. acuariana. Pero también me pasa que cuando creo mucho en una idea y yo sé que va a funcionar, la defiendo a muerte y no me importa. O sea, también cuando estás dirigiendo proyectos, claro, sos la cabeza. Sí. Ahí hay que plantarse. Abro y escucho, todo bien, pero no, es esta y va por acá. Está bueno. Y si sale bien y si después no sale, pido disculpas. Sí, obvio. No salió como quería o bueno, ¿qué puede pasar? Obvio. Pero sí, esa parte es un trabajo que hago diariamente conmigo misma. Sí. ¿Cómo llevas primero, primero preguntarte si te bloqueás creativamente o si hay momentos donde te desencantás, ¿viste? La inspiración se corta. Si te pasa primero eso y después cómo lo combatís o cómo salís de ahí? Por suerte como que no lucho con esos momentos, no me resisto a esos momentos. Los entiendo como parte de una recuperación creativa y que son necesarios esos momentos de blackout o de, ¿viste?
que tu mente entre en blanco, como que siento que son momentos en donde estoy haciendo espacio para que entre otra Bien. cosa. Está bueno. Entonces no me resisto a eso, lo siento como algo necesario. También es cierto que la creatividad no es lineal, entonces no es que soy creativa las 24 horas del día, los 365 días del año. Hay momentos donde no se me cae una idea y no me preocupo, no es que pienso que se me terminaron las ideas. Justo otro día Almodóvar dijo una frase que me encantó, que dijo, uno no se jubila por la edad, se jubila por la falta de ideas. Y a mí no me preocupa eso, yo siento que en la medida en que yo siga viva, activa, la data me llega. ¿Y cómo vas? También es como pregunta, me da intriga si para alguien que está como metido muy en entre que sos curadora y se supone que tenés como un lugar, viste, se te reconoce un lugar de tipo, bueno, si Vic lo dice, será que, o lo que fuera, más una circulación por un ambiente, esto, Café Revolver, marca y demás, como ¿te pasa, lo disfrutás o por ahí me decís, no, yo soy re introvertida, a las 6 de la tarde estoy adentro de mi casa en pijama y, viste, como esa necesidad de quiero comer unos fideos con aceite de oliva rico y que nadie me hable y no quiero ni mirar Instagram, ¿no? Sí, creo que son los momentos de recuperación. Claro. Porque bueno, Acuario Virgo, mi Acuario es re social, me encanta, amo salir, conocer gente, charlar, me encanta sentarme en una mesa con gente que no conozco, soy ideal para eso. Pero hay momentos donde no quiero eso y los respeto, no tengo ganas, no tengo nada de hablar con nadie, no me importa, no me agarra FOMO. Claro. Todo lo contrario, estoy en plan homo o yomo, no sé cómo se dice. Y estoy chocha y no me importa nada y estoy ok con eso, ¿viste? Como no me pesa. Pero paso por las dos, voy y vengo todo el tiempo. ¿Qué, por así decir, consejo te gustaría darle a alguien que está como en sus primeros pasos de conocerse, de animarse a mostrarse, ya sea desde el arte más como con firma, ¿no? Como firma puesta con tu nombre o esto de un lugar más de dirección o cualquier rubro de la industria creativa, digo, esa cosa de los primeros pasos, ¿qué le recomendarías o aconsejarías a alguien que está ahí metiendo el dedito en la pileta, ¿no? No, yo creo que mi consejo sería que la mejor escuela es el hacer y que me parece que no hay mejor aprendizaje que haciendo las cosas y que aprendiendo de los errores y que animándose, ¿no? Como creo que es como fundamental animarse a nada, a hacer, a probar, a fallar, a exponerse, a ver qué te pasa con eso, a exponerte a situaciones en las que tal vez no te sentís tan preparado, pero sin embargo hay algo que te llama la atención, bueno, hacerlo, sí, obviamente con humildad, ¿no? Y con ganas de aprender y entendiéndolo como parte de un proceso de crecimiento, pero me parece que está bueno animarse a probar y hacer las cosas. Para ir cerrando, te hago unas preguntas. ¿Qué te genera ansiedad? No soy una persona ansiosa realmente, o sea, igual parece que estoy mintiendo porque quién no sufre de ansiedad en esta era. Hay algo en mis procesos creativos en donde siempre aparece la ansiedad, que es como, sobre todo cuando falta poco tiempo para que se concrete una idea o un proyecto, sufro como un poco la ansiedad previa al momento de la ejecución o del momento en el que van a tomar vida esas ideas. Y el depender de otros, ¿no? Y porque lo que para vos es muy importante y viste, estás en esos detalles y por ahí. Pero bueno, también hay el aprendizaje de aprender a transmitir eso y de confiar en los equipos que están llevándolo a cabo. O sea, los productores son parte fundamental de la vida y es un talento enorme el que tienen. Vos no te metes ahí. Sí. Sí. Claro, porque digo, con todo lo que contaste, hay una faceta productora, digo, que se va desarrollando. Inevitable, porque si no, no materializás. No, y aparte aprendés también. O sea, todos los primeros 3 desfiles de Revolver, la producción la hicimos. Claro. Yo y 2 personas más. Claro, sí. No, sin equipo, sin nada. Y está bueno, esto que decía, ¿no? En el hacer hay aprendizaje. Si vos no lo haces, ¿cómo sé yo después cómo explicarle a la otra persona qué es lo que quiero, cómo lo quiero?
Pero bueno, sí aparece ahí la ansiedad y se me generan trastornos, ¿no? Como duermo mal. em, pero bueno, cada vez es como que estoy aprendiendo a llevar mejor esos momentos. Bien, Como sí, para que no. sí, Porque se te pierde un poco de vista como lo bueno de hacer, ¿viste? Cuando te agarra la ansiedad. Es como que no sí, estás sí, disfrutando y no hay exacto, nada más el lindo disfrute. que disfrutar ese proceso. Contra. ¿Te da cierto miedo, bueno, esto, el repetirte? Como que las dos caras, hay algo que dijiste antes que me gustaría ver si lo podés identificar, como hay algo de tu impronta, como hay un estilo propio, y por ahí la contracara sería el miedo a la repetición. Sí. Yo creo que como los proyectos son tan distintos, siempre descubro como una forma nueva. Por ejemplo, cuando te decía el mundo del arte me quedó chico, me pasaba, o sea, sí, podés cambiar los montajes, pero es como que las estructuras son tan parecidas que igual lo digo ahora y me parece una boludez lo que estoy diciendo. Pero creo que eso, que los proyectos Bueno, pero sean. en ese momento también cambió Sí, mucho, o sea, sí, eso fue hace cuánto. 20s, sí, un Claro. montón. O sea, hoy Cierto. es Hoy otra lo veo peli. así, voy a la Bienal y me vuelvo loca. Digo, qué Claro. fascinante sería curar una Bienal, ¿entendés? Pero bueno, en ese momento por ahí me pasaba eso. Pero creo que los proyectos son tan distintos y los territorios y los espacios, los lugares, la gente que hace que todo el tiempo descubra como algo nuevo. Pero bueno, sí creo que, por ejemplo, en términos de dirección creativa hay un límite, hay un momento donde vos tenés que correrte y dejar que venga otro espíritu, otro input, ¿no? Como, Sí, y eso, yo no tengo nada de miedo a eso. claro. Como, Está buenísimo. Es como, hay algo de confiar en la abundancia más como de uno de adentro, que mientras que cambie, se abra como la cajita, digamos, o la consigna, o el rubro, o el conflicto, entre comillas, ¿no? Como la cosa a resolver, o entren a jugar otras personas, va a pasar algo nuevo. Em, Eso está buenísimo para también, como que porque es reensimismado, por contraparte, no lo había pensado nunca, pero es reensimismado creer que uno es limitado. O sea, es limitado si sos solo vos y sin moverte y sin cambiar nada de la escena, digo. Pero cuando cambian las preguntas, ya algo nuevo va a surgir. totalmente. Sí, Esto que te decía, de pronto shows en vivo, voy a claro, estar haciendo dirección creativa de un DJ. O sea, ya eso abre otras puertas me y encanta. van surgiendo otras cosas. Y de pronto estás en otro proyecto que nada que ver. Total. em, Sí, sí. Em, Un mantra que te repitas frecuentemente. Puede ser una palabra o puede ser una frase, algo que te repitas. no lo tengo muy identificado. No sé si hay algo que me repita o algo que haga em, como reiteradas veces. Sí, o algún ritual que tengas, como algún momento de decir, che, esto es puede ser hacerte el mate a la mañana, pero como un momento de. Bueno, sí, mi café de la mañana, como ese ritualcito, entrenar a la mañana. Yo entreno muy temprano, 6:30 estoy entrenando. Bien, Ese momento me cambia el día. Pero bueno, mis rutinas, o sea, a mí me encantan las rutinas, pero mis rutinas cambian todo el tiempo. No puedo una rutina igual todos los días, la vida, no. mira, Pero tengo rutinas, pero las voy cambiando. Em, Creo que eso, o sea, no hay algo así que me repita a mí misma todo el tiempo. bueno, para cerrar vamos a hacer como ahí un ping-pong de ¿qué es el éxito para vos? Y yo creo que el éxito en mi vida es esto, poder hacer lo que me gusta y poder estar todo el tiempo animándome a descubrir algo nuevo, eh, sin miedo, o cuando aparece el miedo, tomar esa energía para que me impulse y no para que me me bloquee. Y eso para mí es una forma de éxito, es como algo que siento que es ganado, ¿no? Como el poder estar haciendo lo que me gusta y animándome todo el tiempo a probar algo nuevo es una forma de éxito para mí. Hermoso. Una película, un libro y un disco o una canción. Arranco por el libro, justo lo respondí hoy, em, que también podría entrar dentro de película, aunque no es una película, que cuando vivía en Madrid me compré un DVD de Michel Gondry, que es un director,
y hizo muchos videoclips, creo que tiene alguna película, algún corto, y ese DVD traía dentro un libro con sus procesos creativos y sus bocetos de cada uno de esos videoclips. Y a mí eso me volvió loca, porque fue como entrar un poco a su cabeza y a la vez descubrir que tampoco era nada del otro, Claro, digamos. sí. Ideas brillantes, pero la forma en la que las había dibujado y la forma en la que escribía eran bastante cercanas. Entonces, eso fue como un momento súper lindo en mi vida. Después, un disco, una canción, también lo respondí. Yo creo que hay algo en esa adolescencia musical que hoy lo tengo como muy presente, no por lo que representa en términos de calidad de música, tal vez lo escucho y digo, no lo puedo ni escuchar. En ese momento era como algo que escuchaba todo el tiempo, que son estas bandas, ¿no? de punk o de hardcore, en donde había letras que eran muy estimulantes, ¿no? Para mi adolescencia, letras en donde, no sé, Fan People, que te hablaba de temas de la sensibilidad, de temas de género, de un cierto activismo también hacia los derechos animales. Y bueno, toda esa escena y todas esas bandas a mí me marcaron un montón, ¿no? Como que me reestimularon a animarme a hacer las cosas de una forma distinta, porque había un poco de eso también, ¿no? Total, sí, una provocación. Sí, como pregúntate, cuestionate, no todo está tan lindo como se ve de afuera. Y entonces todas esas bandas, Fan People, todos sus discos, Flema, que fui a ver la banda un montón de veces. Hoy escucho y digo, no sé cómo hacía para escucharlo, pero sin embargo hay algo de ese espíritu que a mí me marcó, lo llevo ahí como muy agradecida, ¿no? de haber encontrado con eso. Y en películas, soy un desastre con el cine realmente. Y además me pasa mucho que no tengo memoria, ¿viste? Veo las películas y después me las olvido. Es horrible, me quedo fuera de las conversaciones de cine, o dice como, ¿pero la viste? Sí, la vi, pero no me acuerdo. Y la vi, por ahí me quedé con una cosita o una escena, ¿viste? Pero hay una peli de Leonardo DiCaprio que no me acuerdo cómo se llama, que ellos son arquitectos, pero son arquitectos que entran a la mente. Ah, sí. ¿No es la isla siniestra? No, pero después la buscamos y la Y esa peli, me acuerdo, No, la vi en el flasherísima. cine y como que Sí. me pareció bella, perturbante también, pero esa peli me Muy gustó buena. mucho. Sí, es una peli que hay que ver. Después ponemos el nombre, pero es que hay que verla, de hecho, cada tanto, porque siento que son esas pelis que vas entendiendo de a capas, ¿viste? Como que son esas películas que las pensó alguien que, tipo Matrix, ¿viste? Que al día de hoy siguen siendo relevantes y que cada vez que las mirás le vas a encontrar una perspectiva nueva de análisis, de flasheo. Estaría bueno, después busquemos el nombre. Sí. Porque está buena para verla. Bueno, Vic, gracias por todo este rato, esta conversación hermosa. Fue un placer tenerte acá. No, gracias a vos. Cuando empecé Yuki, uno de los rasgos identitarios más potentes que buscaba en creativos y hacedores era el de la multidisciplina. Era encontrar estos young makers que son X y también Z, que hacen esto y también esto otro. Fotógrafo y tatuador, diseñador gráfico, ilustrador y ceramista, estilista de formación, escultora de oficio y directora de arte. Lo que desde Yuki siempre entendimos como un valor, muchos cargaban con complejo. El complejo de no saber definirse, el complejo de no saber cómo dar a entender, siendo un combo diverso de talentos o capacidades. Y creo que es justamente algo digno de ser re bienvenido, celebrado. Esto que transmite el circuito inusual de Vic, que de formación es curadora, pero en su oficio de hacer, de buscar, de curiosear y de experimentar, es una hacedora 360 cultural y creativa que diseña conceptos, construye relatos, los desarrolla y los materializa. Tiene muy habilitado ese imán que le va marcando hacia qué disciplinas, rubros o mundillos acercarse según lo que le atrae. Puede ser el arte dentro de las paredes de una galería o en el metaverso, puede ser la indumentaria y todo el universo fashion, como puede ser la música y la puesta en escena de un show en vivo. Insisto, el diferencial único de un individuo, de un young maker,
está en la recolección de data que fue sumando a lo largo de su vida. Música, diseño, poesía, UX, gastronomía, serigrafía, lo que sea. Y cuanto más diverso, mejor. Ese cúmulo de data grande, pequeña o mediana, que vas recolectando y que seguís recolectando, hacen de tu forma de mirar, de interpretar, de cuestionar, de percibir las cosas muy singular, diferente a cualquiera. Somos multidisciplinares por ser curiosos, por estar en movimiento, por experimentar con lo que nos llama la atención, y eso nunca puede ser malo. No queramos ser una sola cosa, uniforme, lineal, definidísima. Celebremos esa piel de leopardo multicolor, deforme y mutante. No dediquemos tanta energía en definirnos como sí en encendernos, en nutrirnos. Con este capítulo cerramos esta primera gran temporada de Circuitos Inusuales. Gracias por estar, por escuchar y compartir. Nos vemos pronto. Agradecemos a Huerta Coworking y Hernán Espaleta por el espacio. Josefina Rodríguez Egaña fue la host. La producción ejecutiva por Catril Varela. La producción y el guión estuvieron a cargo de Guido Villanueva e Iván Fernando Verón. Operación y montaje por Iván Fernando Verón. Identidad visual y comunicación estuvo a cargo de Catalina Luza, Yanela Bornissen y Victoria Brouchi. Música original a cargo de Hernán Espaleta. Si te gustó este contenido, seguinos en Spotify y espera las nuevas entregas. Puedes ir a nuestras redes y comentarnos qué te pareció. Hasta la próxima.